Noticentro 1, CMI. El presidente convoca para mañana cumbre nacional, incluidos dirigentes sociales. Rechazo mundial a abusos de fuerza pública. Estados Unidos hace un llamado a la moderación. Congresistas de Estados Unidos amenazan con retirar ayuda a Fuerza de Seguridad de Colombia. La ONU se declara profundamente alarmada por situación en Colombia. Parlamento Europeo denuncia brutal agresión de fuerza pública en el país. Defensoría del Pueblo anuncia 87 desapariciones. Canciller cita al cuerpo diplomático para explicarles situación del país. Mindefensa anuncia investigación a la policía. Millones de aves y de comida en peligro por bloqueos. 1.700 vehículos represados. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. El presidente Iván Duque iniciará mañana un gran diálogo nacional con diferentes sectores de la sociedad para buscar acuerdos que permitan superar la situación que vive el país y diseñar una agenda que repotencie la reactivación económica y acelere la vacunación contra el COVID. Los diálogos incluyen al Congreso, las altas cortes, los organismos de control, los gremios económicos y los líderes sociales, entre otros. El presidente Iván Duque anunció hoy la instalación de lo que llamó espacios de diálogos para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones que permitan que el país y sus instituciones salgan fortalecidos de la crisis provocada por la pandemia. El objetivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación Masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables. Mañana mismo iniciarán las conversaciones con los representantes de la institucionalidad, comenzando por las altas cortes. Estoy convencido como colombiano y como presidente de que a través del diálogo se llega más rápido a las metas comunes, que en la fuerza de nuestras ideas está la potencia para hacer valer nuestro derecho a un futuro distinto. El jefe de Estado también advirtió que no va a aceptar que los miembros de la fuerza pública cometan excesos contra la población civil. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. El jefe de Estado también advirtió que su gobierno promoverá las investigaciones contra miembros de la fuerza pública. Como corresponde en el Estado de Derecho, impulsaremos todas las investigaciones internas y con los organismos de control, pero debemos ser claros a quienes trabajan por la seguridad de los colombianos, todo el respaldo y al mismo tiempo toda la exigencia. El primer mandatario afirmó que no tiene dudas de que detrás de las expresiones de vandalismo se suman organizaciones criminales y gente con aspiraciones. Como presidente, soy consciente que en esta situación existirán siempre voces que pretendan capitalizar políticamente la adversidad y otros que utilizarán las dificultades para sembrar el caos y avanzar en sus aspiraciones políticas. Duque hizo un llamado a los colombianos a luchar unidos para que el país salga fortalecido y con más equidad. Por su parte, Estados Unidos pidió al gobierno y a la fuerza pública de Colombia moderación y diálogo para evitar más muertes. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre las manifestaciones y hechos de violencia en Colombia que causaron pérdidas de vidas. Estados Unidos está sumamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas. Los ciudadanos tienen el derecho a protestar pacíficamente. La violencia y el vandalismo son un abuso. La nación norteamericana instó a la fuerza pública a moderarse. Al mismo tiempo, instamos a la máxima moderación por parte de la fuerza pública para evitar más pérdidas de vidas. Reconocemos el compromiso del gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos. Además mencionan que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos del gobierno colombiano para abordar las manifestaciones a través del diálogo con todos los sectores.
También los congresistas demócratas James McGovern y Gregory Meeks pidieron suspender la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Advirtieron que la ley LIGI tiene prohibido prestar asistencia a cualquier unidad militar o policial extranjera si existe información creíble de que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad. El demócrata Jim McGovern, quien es cercano a Colombia, es copresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso estadounidense y quien en otras ocasiones ha hablado sobre la situación de nuestro país, se refirió a las manifestaciones que se viven actualmente. Estoy profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia a las protestas pacíficas. McGovern hizo un llamado a respetar la libertad de protesta y expresión y le pide al gobierno de Estados Unidos que ponga condiciones para entregar la ayuda a Colombia. Según él, no se debe permitir que ese dinero ayude a financiar a las unidades del SMAT que incurren en violaciones. A su preocupación se sumó el también demócrata presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Estados Unidos, Gregory Meeks, quien aseguró que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable y que Estados Unidos no la apoya. Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad involucradas en graves violaciones de derechos humanos. Además, Meeks dijo que es necesario e imperativo que se aplique plenamente la ley LIGI de Estados Unidos, que indica que ese país no debe proporcionar asistencia militar extranjera si hay información creíble de que hay violaciones graves de los derechos humanos. Y Naciones Unidas se declaró profundamente alarmada por la situación en Colombia, condenó el uso excesivo de la fuerza e hizo un llamado a la calma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a través de su portavoz Marta Hurtado, expresó su consternación por las acciones violentas y pidió a la fuerza pública respetar la vida de quienes protestan. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. También llamó la atención sobre la agresión a funcionarios de la ONU, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo por parte de policías en Cali. En Colombia, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que los excesos de la fuerza pública durante los últimos 8 días han causado más de 1.000 heridos y varias muertes y desapariciones que las autoridades deben investigar. El exministro Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, afirmó que según informaciones que están recogiendo los organismos oficiales y no gubernamentales, en los incidentes de los últimos 8 días en Colombia han muerto por lo menos 21 personas, 14 de ellas plenamente identificadas por la ONU, 15 han perdido un ojo, ha habido 4 abusos sexuales, así como numerosas detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública. Violación de derechos humanos y hay una violación mayor, que yo creo que está en contra de tratados y normas internacionales que tienen que ver con la autorización militares para controlar protestas y situaciones de orden público en las ciudades. El director de la organización Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, también señaló que son alarmantes las cifras de desmanes de la fuerza pública y advierte que el problema se puede agravar. Y lo que hemos visto hasta hoy es que esa violencia ha sido sistemática. Palmira, Ibagué, Sincelejo y Bucaramanga, además de Manizales, 6 ciudades, se vieron situaciones como esta. Por su parte, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, le pidió al gobierno y a la fuerza pública que actúen con serenidad pero con firmeza frente a los actos violentos. Miembros del Parlamento Europeo calificaron como brutal agresión la reacción de la fuerza pública contra los manifestantes en Colombia. Aseguraron que no se puede calificar como demócrata a un gobierno que reacciona violentamente contra las protestas legítimas del pueblo. Integrantes del Parlamento Europeo con sede en Bruselas, Bélgica, rechazaron los actos vandálicos de los últimos días y calificaron de brutales las acciones de la fuerza pública en Colombia contra los manifestantes. Mi más firme rechazo a la brutal represión, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública durante el paro nacional del 28 de abril al 1 de mayo. Mi condena más rotunda ante la brutal represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y desde aquí, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, le mando todo mi apoyo
y toda mi solidaridad. Los eurodiputados reiteraron que seguirán muy pendientes de la situación en Colombia. Un grupo de 200 organizaciones sociales presentaron un balance sobre las manifestaciones en el país. Reportaron que 305 personas han resultado heridas durante las jornadas de protesta. De acuerdo con el reporte elaborado por organizaciones sociales que integran la campaña Defender la Libertad, durante las manifestaciones 305 personas resultaron heridas, de las cuales 23 tienen lesiones oculares. La Policía Nacional tiene un deber de proteger, tiene además un deber de tener en cuenta los principios de proporcionalidad. No puede seguir atacando a las personas que están manifestando pacíficamente en las calles. Uno de los casos es el de Juan Pablo Fonseca, quien habría sido impactado por una granada aturdidora en su cabeza, según denuncia. Fue lanzado directamente al rostro de mi hermano, el cual impactó seriamente su rostro, dejó diferentes fracturas, la pérdida total de su ojo derecho. Las organizaciones sociales pidieron que los casos sean asumidos por las autoridades competentes. Por su parte, la Defensoría del Pueblo denuncia la desaparición de 87 personas durante los 7 días de protestas. Familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales denunciaron ante la Defensoría del Pueblo la desaparición de personas que salieron a participar en las protestas. Los casos han sido denunciados desde el pasado miércoles ante funcionarios de la Defensoría que verifican el desarrollo de las marchas. La mayoría de los casos han sido denunciados en la vía Cali-Palmira, 36 personas, en Bogotá 18, en el Quindío 16, en Barranquilla 10, en Medellín 4 y en el departamento del Cauca 4. El listado con nombre y documento de las personas fue remitido por la Defensoría del Pueblo a todas las autoridades en el país para ayudar a ubicar a los desaparecidos. Entre tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió bajar el tono de la confrontación. Al señor general Vargas, al señor presidente Duque, tenemos que bajar el nivel de confrontación, no subirlo. Este llamado de la alcaldesa se dio luego de conocer la detención de varios jóvenes en el Portal de las Américas por parte de la policía. Un acto de abuso inadmisible. En ningún lugar de Bogotá, ningún joven ni ningún ciudadano puede ser detenido arbitrariamente. Y dentro de ese portal aparentemente los agredan físicamente. El protagonista del video es Diego Luna, quien fue trasladado por uniformados al portal, que fue adecuado como un centro de detención, donde según denuncian lo detuvieron y lo golpearon. Unos promueven convocatorias desde Twitter y desde Zoom. Están mandando a los jóvenes a la calle literalmente como carne de cañón. Eso es irresponsable. Para evitar detenciones irregulares en las marchas de mañana, la alcaldía creó 22 comisiones verificadoras de derechos humanos. 13 de ellas estarán en puntos fijos. Y el fiscal general Francisco Barbosa indicó que no se pueden cometer delitos en nombre de la protesta social y aseguró que las manifestaciones tienen un límite. El fiscal general denunció que hay un plan organizado para desestabilizar la ciudad de Cali. Hay estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y a las disidencias FARC que operan en el departamento del Cauca. El fiscal dijo además que investigan 7 homicidios ocurridos en la capital del Valle del Cauca. El esclarecimiento de los homicidios, quema y vandalismo de establecimientos públicos y privados, saqueos, abusos de la fuerza pública y contra la fuerza pública. El jefe del ente acusador dice que la protesta tiene un límite. El derecho legítimo a la protesta, que tiene un límite, que justamente es el que no se puedan cometer delitos a nombre de la protesta pública. El fiscal dijo que investigan a servidores públicos que, según denuncia, incitaron actos de vandalismo. Y ante las denuncias que han hecho organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la OEA sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública contra los manifestantes que están participando en las protestas, la canciller Claudia Blum convocó a una reunión al cuerpo diplomático para el día de mañana para hablarles del desarrollo del orden público en Colombia.
La preocupación expresada por organismos internacionales debido a las denuncias de abusos de la fuerza pública llevó a la canciller a publicar hoy en su cuenta de Twitter esta afirmación. Frente a los pronunciamientos de distintos actores de la comunidad internacional sobre la situación actual de nuestro país, la Cancillería reafirma en forma contundente que Colombia es un Estado de derecho, con instituciones democráticas sólidas y garantes de los derechos de los ciudadanos, incluido el de la vida de todas las personas y el de la movilización pacífica. Y luego anunció, en este sentido, la canciller Claudia Blum ha convocado este 5 de mayo de manera conjunta con Mindefensa una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país para informar de manera integral sobre el desarrollo de la situación que se está afrontando. El ministro de Defensa, Diego Molano, se comprometió a investigar todas las denuncias sobre presuntos abusos de la policía en medio de las protestas. El ministro de Defensa confirmó que hasta el momento van 12 investigaciones penales y 29 disciplinarias por las acciones de los policías. Pero aquí toda la disposición para garantizar que las actividades sean transparentes, por supuesto. Sobre las denuncias también respondió el director de la policía. La policía colombiana no reprime manifestaciones pacíficas, combate el delito. Gran diferencia. La instrucción es enfrentar la criminalidad y respetar los derechos humanos. Cualquier falta individual será sancionada sin vacilaciones. El SMAT seguirá en las calles. Los enemigos de Cali son esos vándalos que han buscado atentar contra la gobernación, contra la alcaldía, contra la procuraduría, contra la fiscalía. Son esos vándalos que no quieren que los caleños vuelvan a salir a trabajar porque quieren destruir el sistema mío y no se lo vamos a permitir. También anunció que a Cali y Bogotá llegarán 3.200 policías adicionales. Avicultores advirtieron que por lo menos 60 millones de pollos están a punto de morir porque no han recibido el alimento que está justamente represado en las vías que están bloqueadas en este momento. Por la misma razón no han podido ser distribuidos alrededor de 12 millones de huevos. El presidente de la Federación de Avicultores de Colombia, FENAVI, Gonzalo Moreno, denunció que los bloqueos en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Santander y Valle del Cauca tienen en crisis al sector. 60 millones de aves están a punto de morir por falta de comida. 12 millones de huevos no han llegado a su destino. 8.975 toneladas de pollo están represadas y 125.000 toneladas de concentrado aún no se pueden distribuir. Hay unas vías intermitentes las cuales no han permitido el acceso tanto de pollitos, de pollos y de huevo a las ciudades. Los gremios le pidieron a los promotores del paro permitir el transporte de alimentos o de lo contrario, se podría iniciar una especulación o un desabastecimiento en varias ciudades. Seguimos insistiendo en la necesidad de tener corredores humanitarios que nos permitan entrar alimento para las aves y nos permitan surtir a los colombianos con pollo y huevo. Se puede ver un desabastecimiento que puede poner en riesgo la seguridad alimentaria. Otros sectores como el transporte de carne de res y cerdo viven su propio drama. Corabastos, la principal central de abastos del país, reportó una disminución en la oferta de alimentos debido a los bloqueos de las principales vías de acceso a Bogotá. La reducción en la oferta de alimentos ya se siente en la central de abastos de Bogotá. El ingreso de vehículos, que en un día normal es de 1.200 camiones, bajó a 960, lo que significó una reducción del 20%. Por volumen, se pasó de un rango de 9.000 a 12.000 toneladas a 6.347 toneladas para una disminución del 42%. Como pueden ver, esto está acá crítica la situación, ya que ha reducido un poco las entradas de camiones acá a Corabastos el día de hoy. La menor oferta viene afectando el precio de varios productos de la canasta familiar. El bulto de papa, por ejemplo, se cotiza hoy a 110.000 pesos, mientras que una semana atrás estaba en 78.000. La bolsa de 30 kilos de yuca hoy se encontraba en 70.000 pesos y antes registraba 35.000 pesos. Otro de los afectados es el huevo, que una cubeta sencilla de categoría A vale 12.500 pesos y antes costaba 10.200 pesos. Los comerciantes hacen un llamado a levantar los bloqueos, ya que se está poniendo en riesgo el abastecimiento de la capital del país. A propósito de esto, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, reportó que hay 700 camiones represados en diferentes vías del país que transportan productos de primera necesidad. El reporte entregado por el Ministerio de Agricultura muestra un represamiento de 1.700 vehículos con cerca de 589.000 toneladas de productos entre alimentos y medicamentos.
El funcionario afirmó que se busca con las cadenas productoras y los gremios agrícolas opciones que permitan el paso, ya que se está poniendo en juego el abastecimiento del país. Necesitamos garantizar el tránsito de 1.700 vehículos que hoy se encuentran bloqueados en las carreteras del Valle, Nariño, Cundinamarca y el eje cafetero, con más de 589.000 toneladas de artículos de primera necesidad. Se impulsó una campaña de abastecimiento. Hemos iniciado la campaña Abastecimiento Seguro para que la ciudadanía y todos busquemos preservar la seguridad alimentaria por la salud y la vida. El gobierno anunció un monitoreo permanente en las centrales de abastos. Los transportadores de carga rechazan los bloqueos de varias vías y denunciaron problemas de seguridad para los conductores que transportan carga. El gobierno rechazó cualquier tipo de ataque a este sector. Un nuevo llamado hicieron los transportadores de carga que en una nueva jornada de bloqueos acentuaron la crisis tanto para el sector como para el abastecimiento del país. Se mantienen las denuncias en materia de seguridad para los conductores. Donde no solamente la situación ya pasó de crítica a dramática, precisamente porque ya nuestros conductores llevan 4 días en esa zona atrapados a merced de la delincuencia que no solamente ha saqueado los vehículos, sino que también ha atentado contra la integridad de nuestros conductores. Es importante que se tenga en cuenta que cada vez que se bloquea una vía nacional, está impidiendo el abastecimiento de alimentos. El gobierno rechazó los hechos y señala que cualquier tipo de ataque afecta a todo el país. Cuando saquean un camión en la vía y lo destruyen, están también afectando el empleo y dejando sin su herramienta de trabajo a ese transportador que vive de su camión. También está pasando que los alimentos se dañan al perder la cadena de frío. El gobierno y las autoridades trabajan en corredores humanitarios para el tránsito de alimentos. La Cámara de Comercio Colomboamericana y la Zona Franca de Bogotá rechazaron la violencia durante las protestas y advirtieron que esta situación puede derivar en más desempleo y en aumento de la inflación. Para el presidente de la Zona Franca de Bogotá, Juan Pablo Rivera, frente a la situación del país, se hace necesario el consenso para superar las diferencias. La situación que estamos viviendo, no es la solución a los problemas que tiene el país. Debemos de encontrar caminos de conciliación, de diálogo, para poder sacar el país adelante. En ese mismo sentido se pronunció la directora de la Cámara de Comercio Colomboamericana para defender el derecho a las movilizaciones, pero en rechazo a la violencia. Es necesario que todos los colombianos, independientemente de su opinión en relación con la reforma tributaria o cualquier otro tema que lleve a la protesta, nos unamos en el rechazo a la violencia en las vías de hecho. Según Rivera, la situación puede terminar en más desempleo y en destrucción del aparato industrial del país. Esto va a llevar a que vamos a tener un problema de inflación muy compleja y, como dicen, la inflación es el peor impuesto para el pueblo colombiano. Es necesario que para lograr acuerdos se puedan hacer reivindicaciones posibles de cumplir. La Federación Colombiana de Educadores pidió al gobierno concertar el pliego de emergencia presentado al Ejecutivo por las organizaciones sindicales. Tras conocer el anuncio del presidente Iván Duque sobre la convocatoria a un diálogo con diversos sectores, el magisterio, uno de los que está convocando a las manifestaciones, planteó que antes de sentarse a conversar es necesario que el gobierno adopte medidas para frenar los asesinatos y desapariciones que se han registrado en los últimos días. Es inadmisible que hoy hayan asesinado en el transcurso desde el 28 de abril a la fecha más de 27 jóvenes en nuestro territorio colombiano. El directivo de FECODE dijo que están dispuestos a acudir a un diálogo, pero con miras a concertar los temas del pliego de peticiones. Que realmente se le busque soluciones a cada una de las problemáticas y lo que nosotros venimos planteando desde el 2019 en el pliego nacional. El magisterio anunció que mañana volverá a marchar. Y a su turno, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció un diálogo con los sindicatos del magisterio para buscar soluciones a sus peticiones. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció hoy que iniciará un nuevo proceso de diálogo con el magisterio público para abordar los problemas más importantes que tiene la educación pública, especialmente los relacionados con la pandemia.
En las mesas lideradas por Ministerio de Trabajo que están por instalarse hay un capítulo específico con la Federación Colombiana de Educadores para tratar todos los temas del pliego, como hemos hecho en estos 33 meses, siempre muy respetuosos de este espacio y analizando obviamente lo que sea mejor para la educación. La funcionaria hizo un llamado a unirse en torno a los esfuerzos que permitan que los niños vuelvan al colegio de manera presencial. Donde no podemos ahorrar esfuerzos es todos unirnos para garantizar el retorno de los niños y las niñas. Los ministerios de Educación y de Salud monitorean la situación de las UCI y de los contagios en las principales ciudades del país para tomar medidas en torno al regreso a clases. Los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper anunciaron hoy que están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para buscar diálogo y entendimiento para superar la crisis que atraviesa el país. Distanciados del gobierno Duque, los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper se pusieron a disposición suya para que mediante el diálogo social se pueda salir adelante en esta coyuntura de orden público y crisis que vive el país. Presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación, no más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino. Dijo el expresidente Samper que el gobierno tiene que ser generoso en sus propuestas de solución económica. Medidas como la renta básica, el subsidio al desempleo, en fin, tiene que ser mucha más generosa la propuesta de contención social por parte del gobierno. Creo que en estos términos y condiciones sería muy útil el final de este episodio. Yo estaría dispuesto y listo a contribuir a un buen suceso del mismo. Santos y Samper se pronunciaron justo cuando el presidente Iván Duque convocó a un diálogo social amplio. Los precandidatos presidenciales de la llamada Coalición de la Esperanza, como Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, manifestaron que antes de aceptar cualquier invitación a la Casa de Nariño debe cesar la represión contra los manifestantes. De igual manera rechazaron los actos vandálicos. La decisión de los precandidatos presidenciales que participan en la Coalición de la Esperanza es que primero el presidente de la República vaya a Cali y lidere un consejo que permita calmar los ánimos. Presidente, vaya a Cali con sus ministros y escuche el dolor y la indignación. Ordene parar la violencia. Convoque alcaldes y gobernadora, la arquidiócesis, organizaciones. Haga un diálogo público televisado. Lidere y convoque a todo el país. Presidente, todos podemos aportar. Para ellos es fundamental que el gobierno Duque se sintonice con la ciudadanía, la que protesta pacíficamente en las calles. A nuestro juicio, lo primero es crear un marco de tranquilidad y es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa y controlar la fuerza pública, porque en los videos hemos visto desmanes. Pero también tenemos que condenar el vandalismo y los ataques a la policía. Ayer también hubo disparos a la policía. Por lo pronto, la invitación de Palacio está abierta y la respuesta de la Coalición de la Esperanza es que primero vaya Duque a Cali y luego sí, ellos conversan con el gobierno. En Cali lentamente regresa la calma a la ciudad. Una comisión del alto gobierno se desplazó a la capital del Valle para atender la complicada situación registrada en los últimos días. Sebastián Bedoya, muy buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido del trabajo adelantado por la comisión enviada por el Ejecutivo? Hola, buenas noches. A esta hora todavía persisten 18 puntos de bloqueo en toda la ciudad. Hoy el ministro del Interior, Daniel Palacio, dijo que la prioridad del gobierno nacional es recuperar el orden, pero hizo un llamado para detener la violencia durante las manifestaciones. El ministro del Interior, Daniel Palacio, dijo que apoya todas las investigaciones que realicen las autoridades sobre los desmanes y reiteró la disponibilidad del diálogo que tiene el gobierno sin necesidad de recurrir a la violencia. Nuestra prioridad, restaurar el orden, no más violencia, no más bloqueos, devolvámosle la tranquilidad a Cali y al Valle del Cauca. Por su parte, la Policía Nacional aseguró que hasta el momento los 27 crímenes ocurridos en la ciudad durante el paro, ninguno ha sido atribuido a la institución y denunció distorsión de la realidad a través de las redes sociales. Mediante el manejo y manipulación de las redes sociales, de videos y de audios, se ha hecho una manipulación bastante tenebrosa y macabra para poder endilgarle estos hechos a miembros de la institución. Cada uno de los decesos durante las manifestaciones son investigadas por la Fiscalía para determinar si estuvieron relacionadas con el paro.
Y precisamente hoy varios ciudadanos en el occidente de Cali decidieron salir a realizar su propia protesta, pero esta vez para rechazar todos los puntos de bloqueo. Le hicieron un llamado a los manifestantes para que no se sigan tomando las vías de hecho. Luciendo prendas blancas, varios habitantes de Cali decidieron salir al sector de la Portada del Mar para rechazar los bloqueos en la ciudad. Nosotros nos bajamos en señal de protesta porque la comunidad está secuestrada en todo el oeste, no hay movilidad. Están saliendo pacíficamente unos muchachos durante toda la semana, pero al mismo tiempo han dejado que se infiltren vándalos y están haciendo daño. Durante varias horas impidieron que algunos manifestantes obstaculizaran el paso de vehículos hacia el occidente de la ciudad. Enseñarle a las personas de que nosotros también somos personas de bien, como todos, y no queremos más violencia, no queremos más encierros. Estamos perjudicando no solamente nuestros trabajos, sino también muchísimas personas que dependen de muchas empresas, de muchas actividades económicas que están en este momento paradas. Durante el plantón estuvieron acompañados por el ejército y la policía, uniformados que a su vez recibieron elogios por parte de la ciudadanía que se opone a los más de 20 puntos de bloqueo. Y una de las preocupaciones que tienen las autoridades y que está en permanente estudio es el desabastecimiento que hay en toda la capital del Valle del Cauca. Ya se acabó el combustible, algunos alimentos y también permanecen represados algunos productos de campesinos en zonas rurales de los municipios del Valle del Cauca. Así lucen las estaciones de gasolina, mientras que en unas hay largas filas, en otras ya no hay combustible. Por eso están cerradas. También escasean los víveres como el pollo, la carne, verduras, huevos y frutas. Bueno, no hay ya ni alimento, ni harina pan, ni fruta, que uno por ejemplo trabaja con fruta. La preocupación se extiende al sector salud. El oxígeno se agota para atender a los pacientes. No, la situación del oxígeno sigue siendo muy apremiante. Nos manifiestan que hoy Imbanaco y el hospital departamental empiezan a quedarse sin oxígeno. Las autoridades intentan crear una ruta para abastecer a la capital del Valle. Y evitar bajo cualquier circunstancia que los hombres y las mujeres de esta digna ciudad mueran. La principal central de abasto del departamento se encuentra cerrada, sin poder despachar vehículos con alimentos a las plazas de mercado. Las autoridades han hecho un llamado para que todas las denuncias de presuntos abusos de autoridad sean presentados y estas comiencen a ser investigadas. De encontrar responsabilidades durante las manifestaciones, estas serán sancionadas. El ministro del Interior también tuvo una reunión con empresarios en búsqueda de soluciones para presentarle a los manifestantes. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Y desde aquí les mandamos un abrazo a todos los caleños. Muchas gracias, Sebastián, por la información. En otras noticias, son Antioquia y Santander los departamentos más afectados por los bloqueos de vías. En Antioquia se presentaron algunos bloqueos con paso intermitente en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de los municipios de Marinilla y El Santuario. Aunque aún no hay desabastecimiento, algunos víveres están aumentando de precio. La fuerza pública debe garantizar en todo momento, bajo toda circunstancia, el respeto por los derechos humanos y el uso racional y proporcional de la fuerza. Entre tanto, en Urabá, las autoridades reportaron el desabastecimiento de oxígeno por el paro y el bloqueo de camiones y la alta ocupación en UCI, que supera el 98%. La vía a la costa atlántica y al centro del país permanecieron cerradas por más de 5 horas por parte de conductores de carga, quienes aseguran están cansados de tantas promesas. Nunca se llega a nada, siempre son paros y nunca se llega a nada, ningún acuerdo, siempre nosotros los transportadores somos los que llevamos del bulto. Los continuos bloqueos a las entradas de Bucaramanga han retardado la entrega de mercancía, especialmente la de alimentos, provocando incrementos de hasta un 110% en las frutas y verduras. Un completo vandalismo fue lo que se vivió en la tarde de hoy en Cartagena. Lo que fue convocado como una protesta de jóvenes terminó en la destrucción de un CAI de la policía, el saqueo de una sede de un banco y varios establecimientos comerciales del sector Bomba El Amparo. Durante los desmanes además se registró quemas de llantas y destrucción en todas las señales de tránsito de la zona.
En Pasto y el departamento de Nariño se presentaron un total de 7 bloqueos por miembros de comunidades indígenas, estudiantes y transportadores que salieron a las vías para unirse a la jornada de paro nacional. Se espera que se pueda avanzar en corredores humanitarios para que las 33.690 dosis asignadas al departamento de Nariño lleguen sin inconveniente. Trabajar todos, ojalá un consenso para que este tema que está relacionado con la vacunación pues no se afecte, haya unos pasos humanitarios en donde vaya a haber algunas movilizaciones y algunos bloqueos para que estos biológicos le lleguen a la comunidad. El desabastecimiento de combustible, oxígeno y algunos alimentos ya se empieza a notar. Situación que se concentra aún más, pues la frontera con el vecino país del Ecuador continúa cerrada. En medio de los bloqueos en diferentes puntos del departamento de Cundinamarca, un bebé murió dentro de una ambulancia que fue atacada por algunos manifestantes. Día séptimo de manifestaciones en el país. Diferentes bloqueos con barricadas, llantas incineradas y camiones atravesados es la situación de orden público que viven municipios como Tocancipá, Gachancipá y Chocontá. Una lamentable noticia fue confirmada por el secretario de Salud del departamento. Un bebé murió dentro de una ambulancia cuando la misma fue atacada en medio de disturbios en Gachancipá. La madre del menor adelantaba trabajo de parto. Una mujer en estado de embarazo, en el proceso de parto, siendo trasladada de Chocontá a Bogotá, no pudo pasar Tocancipá por los bloqueos. El bebé ha fallecido. Un caso indignante. Durante la tarde se presentaron fuertes disturbios entre el SMAT de la policía y la comunidad. Imágenes captadas por CMI desde el aire demuestran la magnitud de la afectación por los bloqueos. Toneladas de alimentos que no llegarán en buen estado a sus destinos. Papa, yuca, hortalizas, semovientes, fresas, digamos, frutas en general. Los niños y sus padres que quedan en medio de los bloqueos sufren las consecuencias. Caminar largos trayectos y comer en la calle solo es parte de la cruda travesía. Nosotros venimos desde Bogotá, vamos para Bucaramanga. Estamos desde las 2 de la mañana en el trancón. Es otra noche en la que los manifestantes se oponen a dar vía libre a vehículos de carga y buses intermunicipales. La incertidumbre se apodera de la comunidad y de los agricultores, que siguen sumando pérdidas. Pues vamos justamente a Tocancipá, donde falleció esta criatura. Ahí está Stig Luengas. Buenas noches. ¿Siguen los bloqueos, Stig? Compañeras, muy buenas noches. Los saludo hasta ahora desde el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, y esta es la situación sobre la vía principal que comunica a Bogotá con Tunja. Pues persisten las manifestaciones sobre esta vía principal. Ya son más de 20 horas de bloqueos. En este momento son miles de vehículos los que están represados sobre la avenida Tunja-Bogotá y también Bogotá hacia Tunja. Han dicho los manifestantes que no se retirarán de acá hasta el día de mañana y que mañana se va a unir esta protesta con un gran paro nacional. Hay que decir que en este momento todo es pacífico, todas las personas están protestando pacíficamente, no hay presencia de la policía, tampoco del SMAT en este punto del país. Los camioneros han decidido descansar en sus vehículos, pues ya saben que no van a poder pasar durante esta noche. Me quiero despedir con este panorama, lo que se presenta a esta hora aquí en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Sí, es Stig, muchísimas gracias. Y en Bogotá, a esta hora, en varias zonas se registran bloqueos y protestas. Han sido vandalizados 17 CAIs de la policía. Diana Giraldo, muy buena noche. ¿Dónde se registra la situación más complicada a esta hora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo hasta ahora desde la localidad de Kennedy y es muy tensa la situación de orden público que se vive en este punto de la ciudad. Estamos ubicados en la avenida Ciudad de Cali, a pocas cuadras del portal de Transmilenio de las Américas. Ven ustedes que todavía hay barricadas imposibilitando el paso de los vehículos tanto al norte como hacia el sur de la ciudad. Nosotros durante el día estuvimos acompañando a los manifestantes y les preparamos un informe de lo ocurrido hoy en la capital del país. Cae la noche y con ella se recrudece la violencia en Bogotá. Las protestas se transformaron en hechos vandálicos. Varios vehículos del SITP fueron quemados, así como CAI de la policía en el sur y el noroccidente, en la localidad de Engativá. Por cuenta de estos actos y bloqueos, fue suspendido el servicio de Transmilenio en por lo menos 6 troncales. El Vía Crucis fue para quienes intentaban regresar a sus casas.
A esta hora se mantienen las alteraciones del orden público en varios puntos de la capital. Los más críticos, el Portal de las Américas y la Autopista Sur. A esta hora continúa completamente suspendido el servicio de Transmilenio hacia el suroccidente de la ciudad. Está cerrado el Portal de las Américas y los ciudadanos continúan caminando por la Avenida de las Américas y también por la Avenida Ciudad de Cali, intentando montarse en camiones o en bicitaxis o en lo que pase para poder llegar a sus hogares. Es la información que originamos en directo desde el sur de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. La Procuraduría archivó la investigación a 9 exintegrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, incluidos varios exministros de Estado, quienes eran indagados por las presuntas irregularidades detectadas en la ampliación de la refinería de Cartagena, Reficar. En la decisión del Ministerio Público, la entidad argumenta que no encontró méritos para sancionar disciplinariamente a los 9 integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol de 2016. Eran investigados por la ampliación de la refinería de Cartagena, en la cual se detectaron millonarios sobrecostos. Sin embargo, para la Procuraduría, la responsabilidad sobre esto recae exclusivamente en el contratista. No se generaron por la actuación indebida de los aquí investigados, sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CBI. La decisión cobija a Juan Carlos Echeverry, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry, Henry Medina González, Amílcar Acosta y Roberto Steiner. La inflación está todavía... ASEMI, el gremio de la CPS, explicó que los bloqueos están afectando el avance de la vacunación contra el COVID. En las ciudades más afectadas por el paro y bloqueos de vías como Cali, la vacunación se ha visto afectada, con retrasos en la inmunización de personas que esperaban su dosis. En Cali no fue posible garantizar que los vacunadores llegaran a los puestos de vacunación y sobre todo que pudieran salir con seguridad de regreso a sus casas. Y no hubo vacunas el sábado. En Medellín, el sábado se cerraron 2 de los puestos masivos más grandes de la ciudad. Las CPS informaron que han tenido que reprogramar y volver a agendar a personas que no han podido llegar a los puestos de vacunación por la situación del paro. Y esto evidentemente no contribuye. Yo creo que es muy lamentable que se bloqueen las vías y se afecte el transporte. El vocero de la CPS hizo un llamado a los participantes del paro para que no impidan el normal desempeño del plan de vacunación. En Colombia cayeron los contagios por COVID en las últimas 24 horas. Un leve ascenso en los contagios reportados diariamente por parte del Ministerio de Salud se confirmó este martes. 14.551 colombianos se infectaron recientemente de COVID-19. El total de casos ya es de 2.919.805. Los casos activos a la fecha ya son 96.751. Los fallecidos confirmados más recientes fueron 463. El total de muertes por coronavirus son 75.627 decesos. Los recuperados ya son 2.737.757. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días de este mes. El 1 de mayo con 18.022 contagios y 495 muertes. El 2 de mayo con 15.909 contagios y 485 muertes. El 3 de mayo con 11.599 contagios y 464 muertes. Hoy con 14.551 casos y 463 fallecidos. La red de hackers Anonymous se atribuyó el hackeo de varios sitios web de entidades oficiales. Las páginas de internet del Ejército Nacional y el Senado de la República llevan varias horas fuera de servicio. Ninguna de las dos instituciones ha respondido preguntas sobre la caída. Anonymous publicó este mensaje. Anonymous Colombia retira la página oficial del Ejército Nacional de Colombia en rechazo a los asesinatos y hostigamientos presentados durante el paro nacional contra la reforma tributaria. En otro mensaje, Anonymous asegura que tuvo acceso a información privada de los servidores del Ejército. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, presentó esta noche los resultados de la compañía al cierre del primer trimestre del año. La compañía registró utilidades netas para el primer trimestre del año de 3.1 billones de pesos, lo que representó un crecimiento sustancial frente a los 133 mil millones de pesos de un año atrás. Las cifras duplicaron el total presentado en 2020 de 1.7 billones de pesos. Este es el mejor primer trimestre en 7 años. El plan de inversiones de Ecopetrol
es precisamente entre 3.500 y 4.000 millones de dólares para este año. Y es un plan que va enmarcado en el Plan de Negocios 2021-2023. La empresa registra niveles de producción de 676.000 barriles y tiene como meta llegar a los 700.000 barriles al cierre de este año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.217 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 2,48% a 132 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó con una pérdida de 11,11% a 4 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia al movilizar más de 19.000 millones de pesos con una variación estable a 27.500 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.831 pesos con 35 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.620 pesos y la venden entre 1.670 pesos. Un euro cuesta 4.601 pesos con 85 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 38 centavos. El azúcar se transó en 17 con 12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 23 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.225 pesos. En México, la caída de 2 vagones del metro por el desplome de un puente dejó 23 personas muertas y 80 heridas. La capital de México vivió en las últimas horas la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto de 2017. Al menos 23 personas murieron y casi 80 resultaron heridas, entre ellas menores, luego de que la estructura que soportaba uno de los tramos exteriores de la línea 12 del metro se desplomara sobre una de las principales arterias al sureste de la capital. A través de un video se dio a conocer el momento exacto en que se desplomó el puente y decenas de rescatistas y bomberos llegaron al lugar a evacuar a los pasajeros. Muchos familiares continúan buscando desesperadamente en hospitales a sus seres queridos desaparecidos para saber si continúan con vida. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la tragedia y aseguró que se realizará una investigación a fondo para conocer la verdad y solicitará que una empresa internacional realice un peritaje externo. En España, el Partido Popular, liderado por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se impuso con comodidad en las elecciones regionales de Madrid, aunque necesitará el partido de extrema derecha Vox para gobernar. Con una participación de casi el 70% del electorado, 11 puntos más que en 2019, Madrid celebró sus elecciones regionales en las que el conservador Partido Popular se impuso con una amplia ventaja. La colectividad, liderada por Isabel Díaz Ayuso, quien renovaría como presidenta de la región autónoma, duplicó los diputados que podrá sentar en la Asamblea de Madrid al pasar de 30 bancas a más de 60. Sin embargo, no le alcanzaría para la mayoría absoluta y necesitará el partido de extrema derecha Vox para gobernar. Mientras que la dispersión del voto de izquierda fue un golpe a la coalición de gobierno liderada por el presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, quien ante los pésimos resultados dejó todos sus cargos políticos. Que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no consiguió formar gobierno dentro del plazo que se fijó, que fueron 28 días. Ahora queda en manos del presidente el futuro del gobierno del país. Y aunque esto no significa la salida inmediata de Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción, su futuro sí tambalea, cuando sus rivales ya han mantenido conversaciones informales en las últimas semanas con la esperanza de forjar un acuerdo para compartir el poder y darle fin a la era Netanyahu. Hay indignación por lo ocurrido en una escuela de la Florida, en Estados Unidos. Una niña de 6 años fue golpeada con una tabla de madera por la directora de su escuela, quien la castigaba por dañar un computador. La mamá de la menor grabó lo sucedido para dar a conocer cómo tratan a los alumnos en la escuela. La directora se encuentra bajo investigación.